a los expositores. Pastor Roger Núñez, por favor, aquí adelante, por favor, vayamos subiendo. También vamos a invitar al licenciado Joel Moody, desde la capital de Lima, Perú, y también al pastor Jonathan. Adelante, por favor. Creo que están ahí algunas pequeñas conversaciones, pero adelante, adelante, por favor, de una vez, por favor, para iniciar esta tarde, con esta tarde. Hermanos, suplicarles, por favor, que vayan planteando la mejor pregunta acerca del tema. Ahí, si lo quieres hacer, ahora los posit dicen, hermanos, tienen pues un poquito de habilidad. Hermanos, los que van a agarrar el micrófono, por favor, la pregunta es respecto a eso. Día de descanso, la ley y la gracia, solo esos temas, hermanos, ¿ya? No queremos no responder vuestras preguntas, ¿sí? Y los que van a ahí dejar sus respuestas en un post-it, o tal vez, creo que hoy día no les vamos a poder dar su post-it, tal vez una pequeña hojita nada más, hermanos, ahí bien escrito vuestra pregunta. Los que quieran alcanzarla a los ujieres, por favor, para que también lo podamos ver. Si está relacionado, lo lanzamos vuestra pregunta, ¿sí? A ver, por favor, vayamos ahí planteando vuestras preguntas, porque esta tarde tendremos momento para poder responder todo lo necesario. Tenemos a nuestros expositores, por favor. Ay. Es un día maravilloso. Maravilloso es el Señor. Todopoderoso es el Señor. Ya está con nosotros, nada. A ver dónde está Franklin, no regresa. Me ha dicho Osito que ya está ahí. Ay. Para todos nuestros amigos del Facebook, por favor, tenemos una cámara acá arriba para mandar un saludo de acá arriba para allá, para que todos puedan mandar. ¿Tenemos otra cámara? ¿Sí? Sí. A ver, switchenme por favor con esa cámara. Para todos nuestros hermanos. Ahí tenemos una cámara allá arriba, ¿o no? ¿Sí? Ahí donde está una señorita, un hermano, ¿cómo es? ¿Sí? Hermano, por favor, ahí levantando la mano, saludando y mirando para allá, por favor. Allá en la esquina tenemos una cámara. Ahí, saludando para todos nuestros amigos. Ahí en las redes sociales que nos vienen ahí, que están con nosotros, ¿sí? Que están con nosotros también ahí conectados, ¿sí? Así que por favor, gracias a ellos, gracias a todos nuestros hermanos. Y gracias por estar con nosotros también en las redes sociales. Queremos saludar a nuestro hermano San Luis Luna Laura, desde Ocongate seguramente. De ahí tenemos más personas. Y también por favor suplicarles que puedan compartir ustedes también, entrar al Facebook de Despierta, Mira y Camina. De ahí mismo, compartir a más hermanos para que puedan conocer. Ok, sí. Chayamun kuchu manacho, hamushan kunyacho. Sakamoy swak chaykuna. Sakamoy. Nyachu tapukuit plan. Nyachu tapukuit ruarung kuchis nyak chaykuna. Ruarung kuchis manana takchu. Nyachu panay. Ahora ustedes dicen, ¿qué es gracia? ¿Qué es la ley? ¿Qué es? Ahora las preguntas pueden iniciar. Ahora no necesariamente los expositores van a contestar de todos la misma pregunta. Tal vez 2 o 1 van a contestar, y de ahí para poder avanzar con las preguntas que ustedes están planteando, ¿sí? El primer participante, por favor, a ver, los micrófonos abajo, por favor. Los micrófonos adelante, por favor. Vamos a invitar, por favor, a nuestros expositores para esta tarde. Voy a invitar, por favor, al primer expositor. Ahí está nuestro pastor Jonathan, licenciado Joel Moody, y también al pastor Roger Núñez. Bienvenidos a tomar el asiento correspondiente para poder ahí. Pastor, ay, esa confianza. La pancita, papá. Y eso aquí está ayunando 7 días. Ya, chicos,
Ya estamos listos, pero antes yo quisiera siempre agradecer a Dios y para lo cual quisiera invitar Pastor Roger, por favor, si nos puede ahí dirigir tal vez con una pequeña oración para poder todos los hermanos que están aquí también puedan ellos también participar. Pastor. Muy bien. Amados jóvenes, buenas noches en el amor del Señor. Dios mío, ¿qué ha pasado? Hermanos, buenas noches en el amor del Señor. Dios santo. A ver, practiquita. Buenas noches en el amor del Señor. Uy, se nota que no han almorzado. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para poder comenzar este tiempo. Y que sea el Señor que nos dé la sabiduría para poder resolver algunas preguntas. Y sobre todo, que podamos salir satisfechos y comprendiendo qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos das de poder estar reunidos, Señor Jesús, en este lugar, en tu nombre. Y en esta hora, Señor, queremos entregar en tus manos nuestros pensamientos y aún, Señor Jesús, lo que has preparado para nosotros en este día. Ayúdanos, Señor, para poder acercarnos un poco más a tu palabra con el temor y temblor que tú te mereces, Señor. Queremos realmente, Padre, conocer a profundidad algunas cosas y es por eso que necesitamos sabiduría para poderlas comprender a la luz de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Pedimos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a suplicar, por favor. Ya es las 7, nos va a comer la hora. Nos va a comer la hora. Sí, más bien, ya. Yo sé que los chicos van a preguntar incluso las definiciones básicas y yo sé que nuestros expositores lo van a estar ahí respondiendo cada uno. Así que, hermanos, a ver si podemos probar todos los micrófonos. ¿Vas a preparar uno más, Sonidos Cáceres? ¿Un micrófono más? Uno, hola, hola, hola. ¿No hay más? 1, 2. Ahí, va a ver. Ahorita, pastor, por favor, paciencia. Hola. Ya. Hermanos, a ver, por favor, la primera pregunta, por favor, que se viene es de parte ¿de qué? ¿De dónde, por favor? ¿De dónde? Primero el tema, pero nos vamos a ver. Pero yo suplicaría, por favor, a nuestros pastores que están y hermanos, por favor. El tema para esta tarde es, yo sé que ustedes ya lo saben, es el día de descanso, la ley y la gracia. Es acerca de eso y suplicarle, por favor, que puedan ahí dar un panorama más o menos general. Vamos a iniciar con licenciado Joel Moody, por favor. Algo corto, por favor. Ok. Muy bien. Muy bien, buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Bien. En esta oportunidad, no sé si se me escucha al fondo. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Por allá dicen que no. ¿No o sí? Por allá no nos escuchan bien. A ver, ingeniero de sonido. Por este lado me dicen que no nos escuchan bien. A ver si me ayudas. Sonido. ¿Ahora nos escuchas? Muy bien. Ya lo saben. Muy bien. Ahora sí. Bien, mis amados hermanos, algo cortito. Cuando nosotros hablamos de la ley, hablamos del día de reposo o como se conoce en el término hebreo Shabbat, en el griego Sabatón. Estamos hablando, si hablamos del día de reposo que Dios instituyó para el día de Israel, estamos hablando de aquel día sábado. Y aquel día, pues, Dios le dio a Israel con un propósito, y ello lo encontramos en Éxodo capítulo 20, famoso texto, en Éxodo capítulo 20, versículo 8, cuando la palabra de Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y es aquí también donde Dios le da a Israel
los 10 mandamientos, ¿ya? Los famosos 10 mandamientos, lo que se conoce como el decálogo. Ahora, la pregunta es, ¿será que nosotros, como cristianos, como gentiles, estamos obligados a guardar esa ley de Moisés y específicamente el Shabbat o ese día de reposo dado a los judíos? La respuesta es no. Hola. El cristiano no está obligado a guardar ni el Shabbat ni el decálogo. Pero Hola. como Hola. claramente ustedes van a hacer sus preguntas, ahí vamos a estar fundamentando por qué no debemos guardar o no estamos obligados a guardar ni los 10 mandamientos y específicamente ni el día de reposo. Adelante. Siguiente, por favor, vamos a invitar al pastor Jonathan. Pastor nos visita desde Lima y también es su primera vez para todos los que lo ven, pero ya está aquí con nosotros. Pastor, ¿no se me escucha? Ya. El tema para esta tarde es, en sí es intercambiar más o menos, responder la pregunta de todos nuestros hermanos que van a lanzar acerca del tema del día de descanso, la ley y la gracia. Esos son los 3 temas que se va a tratar esta tarde y va a ser tipo conversatorio para poder también esclarecer a todos nuestros hermanos que están aquí. Un panorama más o menos general acerca de esos tres puntos. Acerca de esos 3 puntos. Ok, buenas noches, Dios me lo bendiga. Gracias una vez más por la invitación, a los hermanos y al público en general por su asistencia también a este lugar. Bueno, el día de reposo está ligado al contexto de la ley. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es la ley como una imposición de parte de Dios al pueblo de Israel y lo que es el tiempo de la gracia, donde nosotros nos movemos ahora para con la iglesia del Señor, donde si bien algunas cosas, algunos principios pueden repetirse, sin embargo, hay otras cosas de acuerdo a la ley que no se van a repetir, ¿no? Una de ellas tiene que ver justamente con el sábado. El sábado, según la Biblia, era un símbolo, una figura o una sombra que nos anunciaba o nos testificaba a Cristo Jesús. Entonces ya en un momento de las exposiciones de repente vamos a ver los pasajes bíblicos que demuestran que el sábado solamente era figura que representaba a Cristo. Pero si yo les preguntara, ¿Cristo Jesús ya vino o todavía no ha venido? Ya vino. Bueno, ustedes saben que Cristo ya ha venido. Así que si el sábado testificaba de Cristo, de su venida, de su manifestación y de lo que Él venía a ofrecer, como por ejemplo el reposo eterno por medio de Él, entonces la función, el propósito del sábado ya se ha cumplido, porque Cristo Jesús ya vino, ya se manifestó. Por lo tanto, el sábado solamente era una figura que tuvo su cumplimiento cuando Cristo ya vino a traer todo lo que Él tenía que traer. Entonces, si Cristo ya vino, ¿por qué tendríamos que seguir guardando u obligando a guardar aquellas cosas que solamente representaban o anunciaban a Cristo? Ahora, que quede claro que no estamos haciendo una guerra contra el sábado o contra la ley o decir que cada uno puede vivir haciendo lo que bien le parezca. No estamos queriendo decir eso, sino que estamos poniendo en orden lo que la Biblia enseña en cuanto a la doctrina y a la práctica cristiana. Si yo les preguntara, por ejemplo, el apóstol Pablo, que es el apóstol gentil, a nosotros, la iglesia gentil, la iglesia de Cristo, el apóstol Pablo alguna vez ordenó, mandó, dio alguna indicación para guardar el sábado. No, en ninguna de sus epístolas el apóstol Pablo repite ese mandamiento para la iglesia. ¿Por qué? Él va a decir, porque simplemente la iglesia no está bajo la ley. La iglesia no tiene esta obligación de guardar el sábado o nada de las sombras que estaban puestas en la ley como un simbolismo nada más, ¿no? Entonces, nuevamente,
Si ya todo lo de la ley se ha cumplido en Cristo, ya no tenemos la obligación de guardar ese simbolismo, sino más bien lo que representa el simbolismo. ¿Y qué representa el simbolismo? A Cristo Jesús, nuestra fe en Él. Quiere decir que nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza y también nuestro reposo está en Cristo Jesús, no en guardar un día en la semana, sino descansar por la fe en Cristo Jesús. Y nuevamente, no estamos haciendo guerra a ningún grupo, a ninguna denominación, a ninguna persona que opte voluntariamente por decir, yo quiero guardar este día. Creo que esa no es la idea. La idea más bien es decirles que nadie debería obligar a ningún creyente, a ninguna persona a guardar estas cosas, como si fuese una ley, un mandamiento, una ordenanza para la iglesia. De eso sí estamos hablando. No debemos obligar a la iglesia o persuadirle, por ejemplo, diciéndole que si no lo guarda, está en pecado. O que si no lo guarda, está contra Dios. O que si no guarda el sábado, que tampoco guarde ningún otro mandamiento. Eso es lo que estamos corrigiendo. Muy bien, adelante mi estimado. Muchísimas gracias. Turno, Pastor Roger. Bueno, si bien es cierto, es un tema un poco controversial y yo me siento aludido porque yo hago culto los sábados. Entonces, ¿estaré cumpliendo la ley o estaré quebrantando la resurrección del Señor? Yo pienso que la palabra del Señor está para instruirnos, ¿verdad? Entonces, si yo comienzo a mirar la Escritura, quisiera leer el libro de Hebreos, capítulo 4, si es posible desde el verso 8, 9 y 10. Voy a leer desde el verso 8, Hebreos 4, 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Nosotros asimilamos el día de reposo con el Shabbat, pero nosotros conocemos el sábado de ahora no por el calendario de los hebreos, sino por el calendario gregoriano, que antes de eso, bueno, era otro calendario, pero por ahí es que nosotros reconocemos el nombre de ese día, ¿no? Si nosotros retrocedemos en el tiempo, entonces algunos dicen que no va a coincidir con el día de descanso del Señor, porque uno de los papas, para igualar el calendario, tuvo que quitar algunos días para que, según las investigaciones, ¿no?, de los astros, supuestamente estábamos atrasados y había que igualar eso, y sacó una norma para poder decir, con estos días que vamos a quitar, vamos a igualar el calendario. Y bueno, hay muchas teorías sobre eso, pero sin embargo lo que yo puedo entender en este pasaje de Hebreos, aunque nosotros no estamos obligados a observar el sábado, pero sin embargo, aunque algunos lo vemos como un mandato legal, ¿no? Pero sin embargo nosotros podemos aprender el principio de apartar un tiempo para Dios y descansar en Él. Entonces el Señor Jesús nos enseña a que tengamos que reposar en Él, ya no solamente en una ley. Si bien es cierto, la ley para nosotros era pues la sombra de lo que había de venir. O sea, el Señor Jesús vino al cumplimiento de la ley. Entonces, si nosotros tendríamos que guardar el sábado, entonces tendríamos que hacernos crecer la barba, tendríamos que, en el caso de los varones, a nosotros, nosotros como varones tenemos más que perder que las mujeres, ¿no? Porque a los varones nos tendrían que circuncidar y, bueno, creo que a no muchos les gustaría eso, ¿no? Y lo otro es que para la remisión o el perdón de nuestros pecados, entonces tendríamos que andar con nuestro animalito para ir y sacrificar. O sea, si usted ha cometido un pecado leve, no un pecado tan grave, tendría que ir con su palomita a la iglesia. Pero si usted ha pecado como el pastor Roger, entonces tendría que llevar caballos, elefantes, jirafas, ¿no?, para compensar los pecados que usted ha cometido. Entonces creo que el Señor en su gracia
nos da la oportunidad de recordar a través del reposo, como hijos de Dios, debemos aprender a descansar en Él, a confiar en Él. Yo pienso que más que un día, es un estado en el cual nosotros deberíamos de entrar. Un estado en el cual deberíamos de descansar el Señor, más que dejar de trabajar, sino el hecho de descansar el Señor. Conozco mucha gente que guarda el sábado, que el día sábado usan falda, pero de lunes a viernes usan pantalón pitillo. Entonces, de nada sirve guardar el sábado si durante la semana yo voy a llevar mi vida como quisiera, ¿no? Ahora, dentro de la norma se decía que ese día no se debe de cocinar, no se debe de comer, y un montón de reglas que había para guardar el sábado. Pero si usted se da cuenta, los adventistas ese día van a comer a los mejores restaurantes, ¿no? Y como no pueden mirar televisión en casa, buscan un restaurante con televisión para mirar ahí. Entonces, en cierta manera, ese día hasta ni siquiera deberían bañarse, ¿no? Porque dice que no se debería de hacer ninguna obra. Entonces, bueno, si le pasa un accidente a tu perrito, la ley dice que no deberías de tocar. O sea, si queremos ponerlos legalistas, lo podemos hacer. Pero creo que estamos en un tiempo donde debemos de aprender, más que un día, debemos de aprender a reposar en el Señor. Y en este caso, lo que nos toca a nosotros es reposar en Jesucristo. Ok, muchísimas gracias a los expositores. Ahora sí, por favor, voy a suplicar la primera pregunta, ahí abajo levantando la mano, por favor. Ahí, la parte de atrás también tenemos 1, 2, ya, 1 y 2 primero, ¿ya? Adelante, por favor. Hermanos, muy buenas noches. Mi pregunta sería, ¿cómo santificaríamos el día de reposo? ¿Entendieron, pastores, o lo vuelve a preguntar? A ver, por favor, si puedes tal vez explicarlo tu pregunta. O sea, ¿cómo nosotros lo engrandecemos, lo santificamos el día de reposo? Bueno, según el punto de vista de los pastores. Ok, listo. Pastor Jonathan, adelante, por favor. Sí, bueno, en primer lugar, hay que dejar en claro que la enseñanza no es que debemos guardar o santificar un día en especial. La enseñanza más bien es que ese día, el día de reposo, el día de Shabbat, el día que Dios ordenó santificar al pueblo de Israel, que fue un pacto, un mandamiento para Israel, este día más bien anunciaba o representaba el reposo que alguien puede obtener por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cuál era la idea? ¿Ustedes recuerdan cuántos eran en total los días en que Dios hizo la creación? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No 7, 6. Está en Éxodo 20:11, por ejemplo, ¿no? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Entonces Dios, por así decirlo, trabajó 6 días. Ahora, otra pregunta. ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Otra vez, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Esa no es la respuesta. ¿Sabes qué hizo Dios el séptimo día? Nada. Dios no hizo nada. No hubo más que hacer. No hubo más que crear. ¿Por qué? Porque la obra hasta el sexto día ya estaba completa. Ya era buena en gran manera, no le hacía falta añadir nada más. Por eso dice que en el séptimo día Dios reposó. Lo que pasa que esa palabra reposar para nosotros el día de hoy parece decir como que se echó a dormir. ¿Lo has entendido así? Como que Dios se echó una siesta y estaba cansado de tanto trabajar y se echó a descansar. No. La palabra reposar en realidad significa simplemente dejar de obrar, cesar la obra, cesar la labor, o sea, no hacer nada.
Por eso, el séptimo día Dios no hizo nada. Ahora, si tú vas a la Biblia, en Hebreos capítulo 4, cuando habla de la fe en Cristo Jesús, dice que el que por la fe ha entrado al reposo de Dios, ha reposado de sus obras como Dios de las suyas en el séptimo día. O sea que ese cuadro de la creación, 6 días trabajando y un día no haciendo nada, simplemente cesando de obrar, era un cuadro, un símbolo de la salvación en Cristo Jesús. Y no solo de la salvación, sino de la plenitud, porque el número 7 significa plenitud. Lo que encontramos en Cristo es una vida plena, abundante, total. O sea, nosotros encontramos nuestro reposo no en el día sábado ni en ningún otro día. Nuestro reposo está en Cristo Jesús. Por eso, ¿cómo es que santificamos, por así decirlo, el principio del reposo? Simplemente por la fe en Cristo Jesús. No sé si con eso respondo o quieren añadir algo más. ¿Desean añadir algo más, pastores, para pasar a la siguiente pregunta? Sí, solamente algo pequeño nada más para complementar lo que dijo el pastor, y es que, mis amados, el sábado como tal le fue dado al pueblo de Israel. Antes de Moisés, nadie guardaba el día sábado como día de reposo. Desde Adán hasta Moisés, nadie guardaba el día sábado como día de reposo. Ahora tú me estarás diciendo, pero ¿cómo, hermano Joel, si en Génesis capítulo 2 dice que Dios reposó de sus obras? Sí, pero no dice guarda este día. ¿Cómo lo sabemos? Vayamos a lo que nos dice el profeta Ezequiel. Cuando vamos al profeta Ezequiel, en el capítulo 20, Ezequiel en el capítulo 20, verso del 10 al 12, nos dice el profeta: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumple vivirá, y les di también mis días de reposo. ¿Cuándo Dios le dio el día de reposo a Israel? Cuando lo sacó de la tierra de Egipto por mano de Moisés. Y ellos, según Éxodo capítulo 31, versículo del 14 al 16, es una señal entre Dios y los hijos de Israel, no entre Dios y la humanidad. Y finalmente, el sábado era solamente una sombra de lo que estaba por venir. Y aquello que estaba por venir ya vino, y es nuestro Señor Jesucristo. Y como bien lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo del 16 al 17, Pablo dice: por tanto, que nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Y por qué no? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y el que ha de venir, mis amados, ya vino, y es nuestro Señor Jesucristo. El sábado solamente era una sombra y anunciaba a Cristo. Y si ya vino Cristo, ya no debemos guardar el sábado, porque nuestro reposo se llama nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos guardar. Pastor Roger, ¿algo más o pasamos a la siguiente pregunta? Bueno, tal vez acotar en el tema de que el sábado, como efectivamente dice el pastor, recién viene por la desobediencia o el régimen de disciplina que iba a recibir el pueblo de Israel, no, el pueblo hebreo. Entonces, antes de eso, no tenemos un registro de que desde Adán se haya cumplido, ¿no? Entonces, ahora hay algunos que dicen que sí, pero bueno, no podemos escribir algo que no está, ¿no? Entonces yo voy a insistir en que para nosotros, más que un día físico, entonces es un estado en el cual nosotros
debemos de reposar en el Señor y preocuparnos más en qué hacemos. Porque si nosotros vamos a pensar, el sábado, un día le doy al Señor. Entonces, si usted está en ese concepto, yo voy a darle un día al Señor, y pregunto, ¿y los demás días a quién se lo vas a dar? Entonces, eso en cierta manera nos da licencia de pecar, y solo el día que es sábado me voy a portar bien. Entonces, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, lo que ocurre en el templo es que el velo se rasga en dos, como señal de que ahora hay una nueva etapa de cumplimiento. Entonces, no es una nueva etapa desechando lo antiguo, sino cumpliendo lo antiguo para que ahora se vea más claro, ¿no? Pastor Jonathan decía, es el cumplimiento de lo que se ha de venir, perdón, es la sombra de lo que ha de venir. Entonces, ver que en Cristo se cumple eso, porque no solamente estamos teniendo el reposo en el Señor, sino que ahora el sacerdocio es en el Señor Jesús, ya no es en una persona, el sacrificio ya no es de cordero, sino que es suficiente la sangre de Cristo. Entonces, pensemos más en la idea de reposar en el Señor. Y cuando hablamos de cesar, hacía hincapié el pastor diciendo de que el Señor no es que descansó, ¿no? Sino Él cesó de hacer algo. Entonces, esa implicancia para nosotros significaría de que yo tengo que cesar, o sea, dejar de hacer ¿qué? Todo aquello que no le agrada al Señor, y yo debería entrar en el reposo. Ahora, cuando el Señor nos llama, en Apocalipsis nos dice, en aquel día el Señor nos pedirá cuentas, y Él nos dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, creo que eso es lo que nosotros deberíamos de buscar, ¿no? De satisfacernos en vivir una vida que le agrade a Dios y no una vida que le agrade al mundo. Ok, amén. Siguiente pregunta, por favor, del público. Por Bien. favor, atrás. Con respecto a la gracia, ¿cómo es que la soberanía de Dios se refleja en la gracia salvífica? Gracias. ¿Entendido? Cuando hablamos de soberanía, ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo de que Dios hace cuando Él desea, como Él desea y con quien Él desea. Dios es soberano. Entonces nosotros no podemos decirle, Señor, sabes que no quiero. Pero sin embargo la Biblia dice, no tengo la cita exacta, pero me acuerdo del pasaje, dice, todos aquellos que creyeron en Él reciben la salvación. No sé si se acuerdan el pasaje, ¿no? Pero los que no creyeron en Él ya van a ser condenados. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice, ya han sido. Entonces quiere decir que una persona cuando rechaza la soberanía de Dios, porque lo que Dios quiere es salvarnos. O sea, no es que yo con mi trabajo, con mi esfuerzo, estoy alcanzando la salvación. Entonces, a Él le plació buscarnos, ¿no? Lo que Él quiso hacer es, ¿qué cosa? Enviarnos la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, no es que nosotros hayamos ido al cielo para luego decir, oye, ven, mira, aquí hay gente para salvar, sino la iniciativa fue de Dios. Entonces, cuando hablamos de gracia es algo que realmente no nos merecemos, pero sin embargo Él dice, aun cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Él vino por nosotros a demostrar su amor. Pastores, ahí nomás. Bueno, hay que aclarar algo, ¿no? Porque a veces cuando se menciona la palabra gracia, a veces como que se le encasilla a la salvación. Justamente en el enlace en vivo estamos viendo ahí una pregunta que en realidad es una refutación, y él dice, pero nunca la ley fue para salvación. Y nosotros no hemos dicho jamás que la ley sea para salvación. Cuando hablamos de la gracia o hablamos de la ley, hablamos de la manera de operar de Dios, de cómo Él está obrando con su creación, cómo Él está obrando con el hombre. Entonces son nombres técnicos que usamos para diferenciar esos diferentes tratos de Dios, nada más.
Cuando hablamos de la gracia, eso no se debe pensar como que, si tú dices que estamos en gracia, entonces como que Dios ya no está gobernando, porque tú puedes hacer lo que tú quieras, porque como que Dios ya te dejó a vivir a tus anchas, y no es la idea. Más bien, en su gracia, Dios no solamente salva, no solamente santifica, no solo regenera, sino que posibilita una vida que agrada a Dios. De manera que decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no quiere decir que Dios ha perdido la soberanía. Al contrario, estamos confirmando la soberanía de Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, en el versículo 21, el apóstol Pablo dijo: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, mira, testificada por la ley y por los profetas, ¿no? O sea, Dios en la ley testificaba de su gracia, de su justicia, de la fe. Ahora, si tú vas al verso 31 y dice, entonces, por la gracia o por la fe, anulamos la promesa o anulamos, o no, dice, confirmamos más bien la ley. ¿En qué sentido confirmamos la ley? ¿En el sentido de que debemos seguir guardándola? No, en el sentido de que la ley, con eso que testificaba y ese propósito que tenía, ya nos ha conducido a lo que anunciaba. Nuevamente, Cristo Jesús, su gracia. Pero cuando hablamos de su gracia, no solo hablamos de la salvación, porque sí es cierto que la salvación ha sido por gracia en toda época. Antes de la ley, durante la ley, después de la ley, la salvación siempre es por la gracia de Dios. Nunca es por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo, por guardar la ley o no guardarla. Siempre es por gracia a través de la fe. Pero la diferencia es que en el trato de Dios, en este tiempo que llamamos tiempo de gracia, Dios ha hecho algo especial. Dios ha cambiado su manera de llegar al hombre. Por ejemplo, antes lo hacía a través de un pueblo, el pueblo de Israel. Si un gentil quería acercarse a Dios, podía hacerlo, pero a través de la nación de Israel, circuncidándose y guardando la ley. Igual la salvación era por gracia, pero había esa administración, esa forma de tratar de Dios. Pero en cambio el día de hoy no. El día de hoy no necesito hacerme judío, no necesito circuncidarme. Y no estoy diciendo que esas cosas salvaban, sino que era una administración distinta. Ahora, de manera, digamos así, libre, alguien que ejerza fe en el Evangelio de Cristo alcanza no solamente salvación, alcanza también una vida plena, bienestar, reposo, plenitud. Entonces, la gracia debe entenderse no solamente para ser salvos, también debe entenderse para vivir una vida santa, por ejemplo, o para vivir una vida plena. Incluso, como Pablo le dijo a Timoteo, para el ministerio. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2 le dijo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, la gracia de Dios es algo muy amplio. Y no solamente es que Dios nos da algo que no merecemos. Yo creo que eso es un concepto muy bueno, muy básico de lo que es la gracia, pero se aplica a todas las áreas de nuestra vida, no solamente a la salvación. Así que en la gracia, ¿opera todavía la soberanía de Dios? Por supuesto que sí. Ahora, termino con esto. Soberanía de Dios no quiere decir que Él hace lo que Él quiere, como algunos piensan. Soberanía de Dios quiere decir que Él está por encima de todos y no hay nadie que esté por encima de Él. Cuando Dios opera con su gracia y Él en su soberanía dice: el hombre ha de ser salvo por la fe. Es más, el hombre va a vivir por la fe, el hombre va a santificarse por la fe, el hombre va a recibir todo tipo de bendición por la fe. Él está operando en su soberanía. O sea, nada se puso por encima de Dios. Todo lo que está ocurriendo en la gracia y en la fe está de acuerdo a la soberanía de Dios. De manera que la gracia no contradice la soberanía de Dios. Sí, adelante. Ok, siguiente pregunta, por favor. Bueno, Por favor, orden. hola. Adelante. El diezmo y el diezmo es para nosotros. ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Sí. Sí tiene relación, pero quisiera tal vez que enfoquen bastante a la ley, pero no vamos a dejarlo al vacío. No vamos a dejarlo al vacío, solamente siempre recalcando que el tema es la ley
la fe, no, la día de descanso, la ley y la gracia. Por favor, esa pregunta tal vez podamos responderlo con uno, no sé, licencia. Sí, sobre el diezmo que preguntó, por favor. Bueno, ¿ustedes saben qué es el diezmo? ¿Qué es? La 10ª parte de tus ganancias. ¿Y la ofrenda qué es? Es algo voluntario. Pero si tú te das cuenta, bueno, si nos metemos en problemas, en el Antiguo Testamento, si queremos creer que el diezmo solo es para el Antiguo Testamento y que para el Nuevo Testamento no, entonces vamos a ir a lo que dice la palabra, ¿no? Entonces en el Nuevo Testamento el Señor dice que nosotros debemos de dar generosamente. Ahora, ¿tú crees que dar generosamente es dar algo por cumplir? Porque el diezmo es el cumplimiento de algo, no es generosidad, es responsabilidad. Entonces yo enseño en la iglesia que uno debe dar en la medida de lo que uno está agradecido con el Señor. Ahora, si usted comienza a darse cuenta de todo lo que Dios hace por nosotros, yo estoy seguro que vamos a dar más del 10%. Entonces creo que en la medida de que nosotros tengamos un corazón agradecido con Dios, al final es una responsabilidad tuya de cómo lo vayas a considerar, ¿no? Pero sin embargo, en la Iglesia Evangélica Maranata nosotros diezmamos, pero no porque sea una obligación, sino porque cada uno en su fe ha decidido corresponder un agradecimiento al Señor de esa manera. Ahora, si usted de repente quiere ofrendar, yo siempre me pregunto, ¿qué debería de ser más, el diezmo o la ofrenda? Entonces, dando cuenta ahí, vamos a darnos cuenta todos de que al final todo lo que tenemos no es nuestro, es la bendición de Dios. Entonces, fácil es que una persona dé de lo que le sobra, pero algo importante que el cristiano debe de hacer es dar, porque dice la Escritura que mejor es dar que recibir. Sí, ahí solamente aportando un poquito a lo que el pastor dice, quiero recordarles cómo inicié esta charla diciendo claramente que nosotros no estamos aquí haciendo una campaña contra la ley, no estamos haciendo eso. Claramente lo dijimos, que no estamos diciendo, oye, esto no y esto sí y esto no. Lo que estamos diciendo claramente es, no se debe obligar, no se debe obligar cualquier asunto referente a la ley. Si usted se da cuenta, la palabra ley, Torah, en el hebreo significa instrucción, y es la forma en la que Pablo la usó en Romanos capítulo 15, cuando dijo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, nuestra instrucción, se ha escrito. Es decir que nosotros aprendemos mucho de la ley, pero a manera de principios. Un principio es una verdad que descansa en Dios. No estamos imponiendo mandamiento, ley, norma. Si hiciéramos eso, usted tendría que dar 3 tipos de diezmo diferentes. Usted tendría que dar no solamente el diezmo, tendría que dar todo lo que acompañaba al diezmo, no solamente el diezmo. Es más, al lado del diezmo usted tendría que sostener por tiempo completo, pues, por ejemplo, a los levitas y darles casas, terrenos, ejidos, darles animales, darles incluso ciudades enteras, porque todo eso acompañaba al diezmo. Pero díganme ustedes, ¿sus pastores en sus iglesias les están pidiendo todo eso? No creo. Así que en realidad no estamos practicando el diezmo de la ley, y eso hay que aclararlo. Porque sé que muchos, cuando nosotros hablamos de que el sábado o la ley no se debe imponer a la iglesia, una forma de refutación que ellos hacen es decirnos, no quieres guardar el sábado, pero bien que cobras el diezmo. Así nos dicen. Y yo siempre digo, mentira. Porque nuestra iglesia, la iglesia cristiana evangélica, no cobra, no obliga, no impone los diezmos, y menos lo hace conforme a la ley, porque si no, tuviera que cumplir todos los requisitos de la ley, pero no. Así que, ¿qué hace la iglesia? Simplemente aprende
algunos principios, algunas formas de administración y lo elabora. Tal y como vemos que sucedió en el libro de los Hechos, la iglesia cuando vio que hubo una necesidad, se puso de acuerdo para ver cómo ellos iban a administrar esa necesidad. Y es más, en un punto, en Hechos capítulo 2 o 4, dice que se pusieron de acuerdo no solamente para traer una ofrenda, sino todo lo que tenían, incluso vender todo lo que tenían, casas, terrenos, todo, y traerlo al 100% al pie de los apóstoles, a los pies de los apóstoles. O sea, si tomamos eso como referencia, imagínate, hoy tendrías que dar no el diezmo, sino el 100%. ¿Estamos haciendo eso nuevamente? No, no estamos haciendo eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente tomamos como referencia algunos principios y lo administramos de la mejor manera para que la obra de Dios continúe adelante. Eso no quiere decir que estamos practicando o imponiendo la ley a la iglesia. No, en ninguna manera. Así que el diezmo no es una obligación. Yo creo que más bien, como dijo el pastor, cualquier tipo de ofrenda debe ser un privilegio para el creyente. Amén. Ahora sí, por favor, siguiente pregunta por ahí, por favor. ¿Dónde está? Lucio, adelante. Hermanos, muy buenas noches. Pastores, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿quién cambió el día de reposo y qué consecuencias y beneficios tuvo? Licenciado, creo que inicia. A ver, tu pregunta fue, ¿quién cambió? ¿Quién cambió el día de reposo? ¿Esa fue la pregunta? Sí, esa es la pregunta. ¿Quién cambió el día de reposo? ¿Fue quién cambió el día de reposo y qué beneficios y consecuencias tuvo? Ok, perfecto. Excelente pregunta, mi estimada, excelente pregunta. Ok, más allá de eso, yo creo que no es tanto quién cambió el día de reposo, sino quién le vino a dar cumplimiento al reposo. Y aquel quien vino a darle cumplimiento, o porque el día de reposo anunciaba, era la sombra de lo que estaba por venir. Como el apóstol Pablo lo dijo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, verso del 16 al 17. Todo lo que es sombra de lo que estaba por venir. Por lo tanto, si el sábado es sombra de lo que estaba por venir, y aquello que estaba por venir ya vino, ¿y cuál es Jesucristo? Por lo tanto, Cristo es nuestro reposo. Él es el reposo. En Él descansamos. En Él nosotros reposamos. Ahora, si nosotros hablamos del decálogo como tal, un pasaje muy importante, mi estimada, con respecto a lo que comentas del día de reposo, es el autor a los Hebreos en el capítulo 8. Vamos a leerlo. Ustedes pueden abrir sus Biblias en el autor a los Hebreos en el capítulo 8. ¿Qué nos va a decir la palabra de Dios? La Biblia nos dice lo siguiente, dice la Biblia. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién? Jesucristo, muy bien. El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos al punto importante. Verso 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, dice la Biblia. Dice, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. La pregunta es, ¿qué ley es justamente en la cual servían los sacerdotes? La ley dada al pueblo de Israel por medio de Moisés. A esa ley servían los sacerdotes. Ahora dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. O sea,
todas las cosas que Dios le dijo a Moisés, incluso los 10 mandamientos, el autor a los Hebreos dice que Dios le dejó saber que ello era sombra, nada más de lo que estaba por venir. Y entonces el autor a los Hebreos nos dice claramente, verso 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. O sea que Cristo es mediador de un mejor pacto. Pero si hay un mejor pacto, entonces tiene que haber un pacto el cual es menor que este pacto, el cual es mejor. Ahora, ¿cuál sería ese pacto? Vamos a descubrirlo. Sigamos leyendo. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. ¿Cuál es ese primer pacto que si hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo? Ahí está, el verso 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y el verso 9 dice, el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto, lo que nos está diciendo el autor de los Hebreos, es defectuoso. Y como ese pacto es defectuoso, ese pacto mosaico es defectuoso, y por eso hay un mejor pacto, que es el pacto de Cristo Jesús. Acá viene la tremenda foto que le tienes que tomar. Verso 13, y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, ese primer pacto que Dios hizo con la casa de Israel cuando los sacó de la tierra de Egipto y se los dio por medio de Moisés, ese primer pacto ha sido dado por viejo, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mis estimados, ese primer pacto ya desapareció. Ahora estamos en un nuevo y en un mejor pacto, en mejores promesas y en cosas celestiales. Por lo tanto, mi estimada, Cristo es nuestro reposo, porque el sábado solamente era sombra de Cristo, y ahora tú reposas en Cristo, porque Él es el que era, que estaba por venir. Amén. Creo que la respuesta está ahí. Aquí tenemos una pregunta del grupo número 10 que dice, ¿qué pasaría si no reposáramos? Si Dios se molestaría, ¿por qué? Bueno, si no reposamos, nos cansamos, bueno. Bueno, no sé qué dicen acá los siervos, ¿sabes? Bueno, tal vez hay dos implicancias a qué reposo se refiere, ¿no? Si es al día de reposo. Porque si nosotros nos damos cuenta cuando leemos el Génesis, el día no comienza a las 8 de la mañana, mucho menos a medianoche, sino que dice que la Escritura, y fue la tarde y la mañana el primer día. O sea, el Señor lo que está pensando en nosotros es primero en el descanso, para luego darnos un día de trabajo. Ahora, si tú vas a la Biblia, hay un salmo, no sé si es el 127, 124, donde dice, en vano está que vele la guardia, en vano está que te levantes temprano y noche a trabajar, porque Dios al que ama le da el sueño. Entonces, yo quiero creer eso, ¿no? De que el Señor siempre piensa en sus hijos, de no comer un pan de dolores, sino de comer un pan de bendición. Entonces, creo que cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que apoderarnos de eso que Él está ofreciendo. En Corintios 11:25 nos habla el Señor y dice de que tomó también el Señor la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces creo que en el Señor Jesús se cumple todo eso, ¿no? El sacerdocio, el sacrificio y la ley. Entonces ya no necesitamos 3 instrumentos como en el Antiguo Testamento, sino que ahora solo lo tenemos a través de Jesucristo. Entonces yo quiero insistir en esto de que tenemos que reposar en Él, ¿no? Entonces va a haber un día donde nosotros vamos a ser quitados de esta tierra, si logramos llegar vivos, y vamos a entrar en el reposo del Señor.
Entonces la Escritura nos dice, allí no habrá crujir, dolor, temor, miedos, nada, porque estaremos en la presencia del Señor. Creo que lo que el Señor quería enseñar al pueblo de Israel es eso, ¿no? Que mediten qué es lo que hizo el Señor para sacarlos del pueblo de esclavitud. Un pueblo en Egipto donde ellos vivían sumisos, sujetos, ni siquiera tenían decisión por su vida. Sin embargo, ahora el Señor los llevaba a libertad y les pedía ese día para que ellos descansen. El pacto no se ha roto con ellos, entonces los judíos lo van a tener que cumplir, pero con nosotros es bajo la sangre de Jesús, el nuevo pacto. Por implicancia, como decía el pastor, si hay algo nuevo, significa que hay algo viejo. Entonces, no es que votamos lo uno, sino que cada uno tiene su uso según el contexto. Para nosotros el contexto ahora es vivir bajo la gracia, gobernados bajo influencia del Espíritu Santo para manifestar los poderes del Señor a través de nosotros. ¿De acuerdo, pastores? Sí. Siguiente pregunta, por favor, ¿dónde tenemos? Aló. Buenas noches, pastores y hermanos. Mi pregunta es acerca del tiempo de gracia. Entiendo que nosotros obtuvimos la gracia con la venida de Cristo a este mundo, pero en el caso de nuestros abuelos o bisabuelos que nunca llegaron a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, pero estaban dentro del tiempo de gracia, ¿cómo van a ser juzgados ellos? ¿Y si van a ser salvos o no? Bien, le puedo responder con un pasaje de la Biblia, en Romanos capítulo 5. Además, hay muchos otros pasajes que también podrían hablar de eso, pero sin embargo, hay que entender esto, ¿no? Que si bien, como dice Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, eso no quiere decir que automáticamente todos los hombres van a ser salvos. Todavía tiene que ocurrir algo. Aparte de la manifestación de la gracia de Dios, mira lo que dice aquí Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, es cierto que Dios ha manifestado su gracia para todo el mundo, pero eso no quiere decir que todo el mundo va a ser salvo. Pablo dice aquí en Romanos 5:17 que solamente aquellos que reciben esa abundancia de la gracia de Dios, aquellos que reciben, y obviamente, ¿cómo lo reciben? Por la fe. Por la fe en el Evangelio uno recibe la gracia de Dios. ¿Qué pasó con una persona que murió sin fe, sin haber recibido la gracia de Dios? No será salva. Sí, es una verdad que nos dice las Escrituras y que tenemos que manifestarla tal y como está escrito. Y ciertamente la palabra de Dios nos dice algo bien interesante. En su primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, mis estimados, si buscan primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo del 13 en adelante, y la palabra de Dios nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, dormir no está hablando hasta aquí de que no te está hablando de eso, ¿no? Aquí no te está hablando de roncar. Cuando te habla de dormir es un eufemismo que habla de muerte, ¿ya? Entonces, hermanos, no dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, dice Pablo, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o sea, a los que murieron en Cristo Jesús. Toda persona que ha muerto en Cristo Jesús está en la presencia de Dios. Y la persona que murió sin estar en Cristo Jesús, lastimosamente, está condenado al fuego del infierno. Amén. Siguiente pregunta, por favor. Quisiera dar la oportunidad a esta fila, por favor. No sé si no hay a esta fila, por favor. No tenemos de nadie. En caso contrario, por favor, al otro lado, si quieres, por favor, me ayudan, por favor. Yo sé que este lado tienen, al otro lado nos estamos dejando participar, por favor, ¿sí? Para que sea un poquito variado. Adelante, por favor. Sí, lance su pregunta. Muy buenas noches con todos, pastor y hermanos. Mi pregunta es, ¿nosotros por qué guardamos la ley si estamos bajo la gracia? Cuando dices nosotros, ¿a quiénes te refieres? Nosotros guardamos la ley. Cuando tú preguntas por qué nosotros guardamos la ley si estamos bajo la gracia, ¿con nosotros te refieres a los cristianos? Pero los cristianos no guardamos la ley. Porque los cristianos estamos bajo la gracia y por lo tanto el cristiano no está obligado a guardar la ley de Moisés. Pero eso significa entonces, como dijo el pastor, que el cristiano va a vivir como le plazca. No, porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 18 que si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora yo te pregunto, los que somos guiados por el Espíritu, ¿practicamos el pecado? ¿Practicamos el pecado? Muy bien. Entonces, si tú estás bajo el Espíritu, no estáis bajo la ley. No sé si pastor iba a decir algo más. Algunos piensan que el no pecar o el pecar depende exclusivamente de la ley. Sacan de contexto el pasaje de Primera de Juan cuando dice porque el pecado es infracción de la ley, y ellos encasillan la sección de pecado a simplemente una mera infracción de la ley. Por lo tanto, donde hay pecado, para ellos siempre hay infracción de la ley. Mentira, porque el apóstol Pablo en Romanos 2:12 dijo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, Pablo no dependía el pecar de la ley. Pablo decía que muchos hombres podían pecar sin ley. Es más, en Romanos 5 dijo que antes que existiese la ley, existió el pecado en el mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, la trampa de algunos es que te van a hacer depender el pecar o no pecar de la ley. Y ahí está el problema, porque nadie aquí quiere pecar. Entonces, si no quieres pecar, ¿qué debes hacer? Dicen ellos, guardar la ley. Esa es una trampa, porque alguien puede pecar sin necesidad de la ley, como pecó Satanás sin que hubiera ley, o como pecó Adán y Eva sin que hubiera la ley. Muchos pecaron sin necesidad de la ley. Es más, en Romanos capítulo 2 Pablo habló de aquellos que viven muy lejos y que nunca recibieron la palabra escrita, el evangelio o la ley, pero sin embargo dice que van a ser acusados y van a ser condenados. Y tú te preguntas, ¿cómo? ¿Por qué van a ser condenados? Si no tenían la ley. Dice, por sus conciencias. Porque Dios a todos nos ha dado conciencia, razonamiento. Y eso es lo que nos trae culpabilidad o nos redarguye de pecado. Nos hace saber la culpa de nuestro pecado ante Dios. Así que es una trampa decir que siempre que tú no quieras pecar, tienes que guardar la ley. Al contrario,
Mira, te voy a leer unos pasajes. Vamos primero a Romanos capítulo 7, ya que estamos ahí cerca. Romanos capítulo 7. Mira lo que va a decir aquí el apóstol Pablo. Versículo 8 dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, mire, presten atención, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que es o era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora mira, vaya un ratito al capítulo 8. Capítulo 8. Y dice así. Capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible, ojo, presten atención a esta palabra, imposible para la ley. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese, mira, en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Según el contexto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, son aquellos que han nacido del Espíritu, por la fe en el Evangelio. Eso quiere decir que si tú te amparas en la justicia de la ley y pretendes que no voy a pecar si guardo la ley, se va a activar la trampa de la ley. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos los malos, pecaminosos, carnales, vendidos al pecado. Entonces la ley se vuelve débil, ¿por qué? Por nuestra propia naturaleza de pecado. Así que, ¿podré yo santificarme por la ley? Imposible. Por eso dice, aparte de la ley, la justicia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, ahora nos hace perfectos, nos hace libres. ¿Libres para qué? Para servir a Dios, para servirle ahora en plenitud de vida. Entonces, lo que es imposible en la ley, sí es posible por medio de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no necesitamos la ley para santificarnos. ¿Necesitamos qué? La fe. Si tú vas a Hebreos capítulo 11, vas a ver ahí una lista larga de hombres y mujeres de fe. Y ellos vivieron mucho antes de la ley. Vas a encontrar, por ejemplo, a Abel, a Enoc, a Noé, Abraham, ¿no? O Sara, personas que vivieron siglos antes de la ley, pero que fueron justas delante de Dios. ¿Por qué? ¿Porque tenían la ley? No, porque tenían fe. Por la fe, ellos vivieron vidas rectas y justas. Ok, listo. Unas últimas, a ver cuántas preguntas. Una pregunta o dos, dependiendo del tiempo. Ahí atrás, por favor, ahí atrás y una en este lado, por favor. ¿O a este lado tenemos? ¿Tenemos a este lado? Sí. Hola. Ya. Hola. Una a este lado y una. Y quiero mandar un saludo muy especial, hasta que se vaya alistando, por favor, este lado. Alístate, por favor. Quiero mandar un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales. Llegamos casi a los 300 personas. Gracias a Dios. Adelante, por favor. Bien, con todos, pastores, muy buenas noches, mis hermanos amados. Mi pregunta es sobre la gracia. ¿Qué papel tiene la gracia al tratar de cumplir los mandamientos de la ley? Pastor Roger. Ya no sería gracia. Creo que en un concepto básico de gracia es un favor no merecido, es algo que no merecemos. Y si tú intentas agradar a Dios cumpliendo la ley, entonces la gracia sería obsoleta, ¿no? Entonces yo quisiera creer
más bien de que Dios de alguna manera va a hacer que conozcamos esa oportunidad de creer en la gracia. Y en antes un muchacho preguntó y dijo, ¿y qué va a pasar con mis abuelitos y aquellos que no escucharon el Evangelio? Miren, ¿ustedes creen que el imperio incaico conocía a Jesucristo? ¿Qué opinan? ¿No lo conoció? Y se han puesto a preguntar por qué ellos tenían la ley Amasúa. ¿Qué más? Amaquella. Amayuya. ¿Por qué ellos tenían esa ley? O sea, aquí hay una conjetura bien escondida. O sea, si nosotros hacemos una analogía, cuando los españoles vienen, Atahualpa no los enfrenta, Atahualpa los espera, porque en las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, él dice que los recibe con vestidos reales, no le hace contienda, o sea, no lo ve como un enemigo. Entonces hay una historia que dice de que el Inca estaba esperando un instrumento para terminar de gobernar todo el mundo. Y no sé si usted ha visto a Huiracocha. Entonces es un ser que en ambas manos está agarrando algo, ¿no? Y en una de las manos se sabe que son las herramientas de la agricultura. Pero ¿y qué cosa hay en las otras manos? Hay algunos teólogos que dicen que podría ser lo que los españoles trajeron, la Biblia. Pero ahora usted va a decir, pero pastor, la Biblia es cuadrada y Huiracocha está agarrando algo grande. Pero si retrocedes en la historia, puede que sean los rollos. Ahora, si nosotros analizamos el imperio de los incas, el sistema de gobierno, la cultura que tenían, es muy parecida a lo que el pueblo de Israel vivía. Entonces, yo creo por ese lado de que Dios de alguna manera ha ido haciéndonos conocer a todos los seres humanos el medio por el cual nosotros debemos de buscar vivir en la verdad. Ahora, a nosotros nos ha tocado el recibir el evangelio directo por el conocimiento de Jesucristo. Entonces, por eso es que de repente, ¿no?, en la cultura azteca, la cultura inca, algunas culturas antiguas, se repite esa constante, ¿no?, de que son culturas muy parecidas a la cultura del pueblo de Israel. Entonces, yo creo que el Señor desde un principio nos ha dado la herramienta de la fe para poder aceptar la gracia del Señor. Porque puede haber gracia, pero si yo no tengo esa fe para creer en eso, o sea, voy a querer siempre ganarme la salvación. Entonces creo que iría de la mano mi fe para aceptar la gracia que el Señor está ofreciendo. Pastor Jonathan, ¿algo o quiere responder a algún chat? Y hermanos, un último tal vez para poder finalizar y ya ya no más preguntas, hermanos. Ya la hora nos está ganando, ¿sí, hermanos? Buenas noches, pastores y hermanos. Quisiera preguntar, ¿qué es vivir bajo la ley según la Biblia? La pregunta es, por favor. ¿Qué es vivir bajo la ley según la Biblia? ¿Tienes el número exacto? ¿Cuántos leyes hay? Adelante, por favor. Sí. Bueno, vivir bajo la ley es depender de la ley. Como lo dije hace un momento, no solamente depender para la salvación. Lo que pasa es que algunos dicen, mira, lo que es gracia es para salvación y lo que es ley es para bendición. Mentira. Porque en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo dice que la bendición se alcanza por medio de la promesa que es por fe, no por la ley. Y ahí mismo dice que la ley no es de fe. Y además termina diciendo que nuestra bendición descansa en la simiente de Abraham. ¿Y la simiente de Abraham quién es? Cristo Jesús. Lo dice ahí, lee Gálatas capítulo 3. Si lees Efesios capítulo 1, también dice que fuimos los de la fe
ya bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Así que eso de que la ley es para bendición y la gracia es para salvación es mentira. La gracia es para salvación y para bendición por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es vivir bajo la ley? Es depender de la ley, ya sea para salvación o ya sea para bendición. Y ir por la ley para obtener o salvación o bendición es correr en vano. Dice Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 9 al 11. Sería correr una carrera en vano para al final tropezar con la piedra de tropiezo que es Cristo Jesús. Más bien debemos correr por fe. Y entonces esa piedra, esa roca, no es de tropiezo, sino es de fortaleza. El que en él creyere no será avergonzado. Así que eso es vivir bajo la ley. Si tú decides depender de la ley, ya sea para bendición, usted está diciendo, no necesito a Cristo. Prueba de ello, Gálatas 2:21, donde Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, y ojo que justicia ahí no es solo salvación, sino es la vida de fe. Si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Así que no debemos depender de la ley o de las obras de la ley, sino de la fe en Cristo Jesús. Bueno, hay algo, le preguntaron a Jesús y le dijeron, Señor, de todos los mandamientos que tenemos que guardar, ¿cuál es el más importante? No estaba hablando solamente del decálogo, de los 10 mandamientos, sino de todas las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento. Son cientos de leyes. Entonces el Señor en su sabiduría le dice, hay uno que es importante. ¿Y cuál es ese mandamiento más importante? Amar. Señor tu Dios. Y el segundo es semejante. Y también dice el Señor, amar. Entonces, durante mucho tiempo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, se ha esforzado por cumplir y obedecer las leyes. Entonces, uno por uno, intentar cumplir la ley y hacerlo responsablemente, tomaba mucho tiempo. Y tal vez tú, si te analizas, podrías terminar diciendo, no estoy cumpliendo toda la ley. Porque dice que si se rompe o si se quebranta uno de los mandamientos, es como si hubieras quebrantado todos. Entonces ahora en el tiempo de la gracia, ya no es solamente porque seas responsable de guardar la ley, sino el Señor está apelando a un corazón nuevo, a una naturaleza nueva que nosotros recibimos cuando nos arrepentimos y nos entregamos a Dios. Entonces Él dice que ahora ya no es por cumplir algo, sino es por amar. Y la pregunta sincera para nosotros, si tú amas a Dios, ¿harías algo malo? Pero si no amamos a Dios, de repente pensamos, ya qué importa, ¿no? Así soy, así he nacido, mis papás también han sido así, mis hijos también serán así, y entonces estoy desperdiciando lo que Dios en su grande amor nos ha dado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera nos juzgó Dios y nos pesó según nuestro pecado. O la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios que ha dado. O sea, Él no está diciendo, pórtate bien primero para darte el premio, sino que Él está dando lo mejor que Él tenía para que todo aquel que en Él crea no se pierda y pueda obtener la vida eterna. Entonces yo quisiera motivarlos a ustedes para que veamos aquellas cosas que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual y en el poder vivir dentro de la fortaleza de Dios. Porque si nosotros vamos a querer vivir sin la guianza de Dios, sin la dirección de Dios, todo esfuerzo que hagamos va a ser en vano. Pero si sometemos nuestra vida al control absoluto de Dios, entonces creo que nosotros dignamente vamos a ser sus hijos y no solamente le vamos a reclamar que Él sea nuestro Padre. Muy bien. Y para terminar, mis amados hermanos,
esa pregunta justamente cuando dicen, ¿no? ¿Qué es vivir bajo la ley? Como bien lo respondieron los pastores, el pastor es depender de la ley. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a eso? Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si tú conoces a alguien que quiere vivir bajo las obras de la ley, está bajo maldición o quiere vivir bajo maldición. Muy sencillo, ¿por qué? Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora, cuando uno le lee esto a una persona que insiste en que tú tienes que guardar la ley, ellos te van a decir, no, pero cuando ahí dice que malditos los que están bajo la ley, ahí se está refiriendo a otro tipo de ley. Se está refiriendo a una ley ceremonial donde había que haber rituales, oblaciones, o a la ley del pecado, ley de la carne, y se inventan un montón de leyes para no asumir el texto. Pero la misma Biblia refuta ese tipo de argucia, porque cuando nosotros leemos: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿saben qué texto está citando el apóstol Pablo? Pablo, en su contexto, está citando Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Ahora, si usted lee Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Deuteronomio capítulo 27, versículo 26: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Ahora, eso está en el verso 26 del capítulo 27 de Deuteronomio. Sin embargo, si tú lees versículos más atrás y tú lees el versículo 15, que está en la misma línea del verso 26, dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Ahora, yo les pregunto, mis amados, ¿eso no formaba parte de la ley de Moisés? No te harás imagen ni semejanza. ¿Formaba parte de la ley de Moisés, sí o no? Muy bien, claro que sí. Ello está en Éxodo capítulo 20, versículo 4. En Deuteronomio capítulo 4, versículo del 15 al 18, en Deuteronomio 5, 8. Por lo tanto, cuando Pablo dice: maldito todo aquel que no permaneciere, todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, se está refiriendo a la ley de Moisés. Si alguien quiere depender de la ley de Moisés, está bajo maldición. Pero, mis amados, Cristo nos ha libertado de esa maldición de la ley. Por eso dice el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por lo tanto, ahí redimir es el verbo griego exagorazo. Y este verbo nos enseña que cuando una persona, por ejemplo, es esclava, y obviamente todo esclavo tiene un amo, venía otra persona y compraba a ese esclavo y le pagaba el precio a su amo anterior. Y cuando esa persona pasaba a ser posesión de otro amo, ese esclavo nunca más volvía a estar sujeto a su amo anterior. Esa misma connotación, Pablo usa ese verbo y nos dice: tú ya no estás bajo la ley, porque ahora el cristiano está bajo la gracia y el reposo, y Él es Cristo Jesús. Amén. Amén. Fuerte palma, por favor, para nuestros ponentes de este día. Y agradecemos a Dios. Mañana nos espera un tema muy interesante también. Pero antes, yo quisiera cerrar con una pequeña oración
Para eso quiero invitar al pastor Jonathan. Podemos cerrar este tiempo con una pequeña oración, tanto también para nuestros hermanos que están en las redes sociales y también, hermanos, si nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, y damos gracias a Dios por este tiempo. Yo sé que Dios ha hecho obra y Dios se ha manifestado en todo este tiempo. Pastor Jonathan, por favor, con una pequeña oración, y de ahí se viene ya el ministerio que está con nosotros ya también. Bien, oramos. Dios Padre nuestro, a ti sea la gloria, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo de edificación, un tiempo necesario, Padre, para aclarar algunas dudas, y te pedimos que tú des mucho más, con tu Espíritu, Señor, con tu gran sabiduría, puedas ministrar los corazones de los jóvenes y las personas aquí presentes y todos los que van a escuchar también de alguna manera. Ilumínales, Señor, y guíales a la verdad en Cristo Jesús. Permite, Señor, que este tiempo que todavía queda sea un tiempo para tu gloria y para seguir siendo conformados a Cristo, Señor. Que tú sigas edificando, Señor, nuestras vidas y sigas llevándonos por tu rectitud, Señor. A ti y solo a ti sea toda la gloria y la alabanza en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, chicos. Fuerte palabra, por favor. Y gracias también. Quiero saludar a todos nuestros amigos y hermanos que escribieron de diferentes lugares, de Colombia, como de 5 países estuvieron escribiendo. Muchísimas gracias, licenciado Joel Muidi, pastor Jonathan, pastor Roger Núñez. Muchísimas gracias. Que la gracia del Señor siempre los acompañe. Mamá del cielo. Cusco, Ministerio Remas de Fuego. Yo no me doy por vencido. Escríbanos en los comentarios. En la palabra de Dios de Lima, pastor Armengol Alfonso Montalvo, licenciado Justo Joel lo que Moody. necesitamos, tenemos que estar ahí presentes. Yo creo que disponemos de tiempo, ¿no? Sí, pueden ustedes. Encima, mira, como estamos escuchando, se va a tratar de temas súper interesantes. Aló, amiga. A ese congreso acabo de escuchar. Sí, voy a estar en ahí. Gracias por la invitación. Gracias. Ay, sí, desde el 5 al 11 de enero. Sí, puedo ir. Está interesante los temas. Sí. Desde el 5 al 11 de enero del 2025 están cordialmente invitados